contemporánea es aquel periodo de la historia que comprende desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. La Alta Edad contemporánea inicia con la independencia de los Estados Unidos de América. A la falta de cooperación de Gran Bretaña, los colonos iniciaron un movimiento independentista y proclamaron su independencia. Sin embargo, esta no fue reconocida por Gran Bretaña. Así se inició la Guerra de la Independencia hasta 1783, cuando Gran Bretaña fue derrotada y firmó el Tratado de París, reconociendo la independencia de los Estados Unidos. Este suceso desencadenó la Revolución Francesa a causa del apoyo militar francés a Estados Unidos, quedando en crisis. La Revolución Francesa se caracterizó por ser un movimiento ideológico, social y político que marcaría el fin del antiguo régimen. Inició con la toma de la Bastilla y finalizó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador francés. Posteriormente se daría la etapa napoleónica o Primer Imperio Francés, desde 1804 hasta la derrota de Bonaparte en 1815 durante la batalla de Waterloo. Como consecuencia, se generó la independencia de las colonias iberoamericanas. Además, debido a la ocupación francesa en territorio español y el posicionamiento de José Bonaparte, se dio la crisis de la monarquía española y por tanto de sus colonias. Retrocediendo al siglo XVIII, en Gran Bretaña iniciaría la primera revolución industrial, en la cual se desarrollarían nuevas tecnologías para la producción de bienes. Sin embargo, también se dio la explotación laboral y la formación de sindicatos. Como último suceso de esta etapa tenemos la paz relativa, la cual se caracterizó por la reducción de conflictos internacionales, asimismo por la preocupación de las naciones por establecer sus políticas internas. En Europa, mediante el Congreso de Viena, se establecieron los límites de los países y evitar el surgimiento de una potencia expansionista como Francia que perturbara el orden internacional. Entre los sucesos más importantes durante esta etapa fueron la independencia de las colonias americanas, los ciclos revolucionarios liberales en Europa, los nacionalismos de consolidación en Iberoamérica, la Guerra de Secesión, los nacionalismos unificadores en Italia y Alemania y la Revolución Meiji en Japón. La Baja Edad Contemporánea empieza en 1870 con la Paz Armada. Esta se caracterizó por ser una etapa llena de relaciones internacionales. Las superpotencias compraron grandes cantidades de armamento, los conflictos internacionales fueron constantes, pero resueltos de forma diplomática. Empiezan los nacionalismos expansionistas, que eran naciones que buscaban expandirse a costa de naciones mucho más débiles, y luego los nacionalismos disgregadores, que eran pueblos bajo imperios que buscaban independizarse. En 1870 empieza la Segunda Revolución Industrial y empieza el uso de la electricidad. Se reemplaza el uso del carbón como combustible por la gasolina a partir del petróleo. Posteriormente se generan migraciones urbanas en busca de trabajo. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico dado principalmente en Europa entre los países más poderosos del mundo. Su causa directa fue el asesinato de Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, causando una crisis entre el Reino de Serbia y el Imperio Austriaco. Finalmente se extendió al resto de Europa, terminando por ser un conflicto a nivel mundial. La guerra se dividió en dos bloques: la Triple Entente, conformada por Francia, Inglaterra y Rusia, y la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y apoyados por Bulgaria y Turquía. La guerra finaliza en 1918 con el triunfo de la Triple Entente. Sus principales consecuencias fueron las grandes modificaciones en el mapa europeo y la devastación social y gran crisis económica a nivel mundial. Años después empezó la crisis del 29. Fue la tendencia a la baja que tuvo la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 debido a la sobreoferta de acciones y una demanda casi nula. Luego empezaron los totalitarismos, con el comunismo, fundado en Rusia por Lenin en 1917, que busca acabar con la propiedad privada e instaurar una sociedad sin clases sociales. Luego nace el fascismo, fundado en Italia por Mussolini en 1922. Se caracteriza por el protagonismo de las élites y un gran nacionalismo. Finalmente aparece el nazismo, fundado en Alemania por Hitler en 1933. Se caracteriza por el rechazo a la democracia, la crítica al liberalismo y la legitimidad de la violencia. En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Su causa inmediata fue la invasión de Alemania a Polonia. Esta guerra se dividió en dos bloques: las potencias del eje, conformada por Alemania, Italia y Japón, y las potencias aliadas, conformada por Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos, la cual terminará en 1945. En el mismo año empieza la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural entre dos bloques liderados por Estados Unidos, el capitalismo, y la Unión Soviética, el comunismo. Lleva el nombre de Guerra Fría porque se caracterizó por los momentos de tensión y amenazas, mas nunca hubo un enfrentamiento bélico. Tiempo después empezó la descolonización de Asia y África. Este fue un movimiento mediante el cual más de 80 pueblos africanos y asiáticos, bajo el dominio colonial, buscaban formarse como estados soberanos independientes. El mundo empezó a tener avances científicos y tecnológicos. En 1973 nace el Internet y se convierte en uno de los principales medios de comunicación. En 1978 empieza la primera fecundación in vitro. En 1983 se descubre el SIDA, el origen de una de las peores enfermedades mortales y sin cura hasta el momento del siglo XX y XXI.
Postguerra Fría, Segunda Guerra del Golfo. A finales de 1991 se soñaba con un periodo de paz que se vino al piso por la Segunda Guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait. Después de una campaña militar rápida, Irak fue derrotado. La desaparición de la URSS. El muro de Berlín cayó en noviembre de 1989. Sin embargo, el régimen soviético en Rusia continuó 2 años más. Los vientos de libertad crearon manifestaciones contra el régimen comunista del país y Europa. Estos mismos tuvieron como consecuencia la caída de este partido. Guerras balcánicas. La descolonización es la característica principal de la segunda mitad del siglo XX. Dejar de depender de Serbia se mezclará con importantes genocidios étnicos. Genocidio de Ruanda. El gobierno de Ruanda, en manos de un grupo radical de la etnia Hutu, trató de acabar contra la etnia minoritaria los Tutsi, considerados enemigos del gobierno. En más de 4 meses fueron asesinados unas 800.000 personas. Guerra de Chechenia. Esta población del Cáucaso trató de disolverse de la URSS en 1991. El gobierno ruso se lo ha impedido. No quieren perder los yacimientos de petróleo ni el control de los oleoductos y gasoductos que atraviesan esta región. Los ataques terroristas. A la caída contra Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 muestra cómo la libertad brilla por su ausencia en motivos morales y religiosos. El 7 de octubre del 2001, Bush con otras naciones invade militarmente Afganistán. Las tropas estadounidenses invaden Irak en 2003. Invasión rusa en Ucrania. Putin invadió la península de Crimea al sur de Ucrania en 2014. Una protesta internacional por el atropello de los derechos de esta nación tuvo lugar. COVID-19, una nueva pandemia que ha provocado millones de muertes. Algunas teorías han salido sobre el origen de esto. China versus Estados Unidos. En la segunda década del siglo XXI, Estados Unidos había quedado como la única superpotencia del mundo. Sin embargo, se ha encontrado con la competencia del imperio chino en el ámbito comercial, militar, tecnológico, político, ideológico y geoestratégico.